es saber teoría, que es lo más, por lejos, lo más importante. Ustedes lo más importante que tienen que hacer es saber la teoría. Si ustedes saben la teoría, van a tener herramientas para resolver casi cualquier ejercicio. Entonces, lo más importante siempre es saber hacer la teoría. ¿Sí? En un recipiente se produce una reacción química hasta alcanzar el equilibrio. Se alcanza el equilibrio. Si alcanza el equilibrio, ustedes se tienen que acordar que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa y que las concentraciones molares de los reactivos y de los productos se mantienen constantes. Eso es lo que ustedes saben. ¿Sí? Indiquen si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas, justifiquen la respuesta. En el equilibrio, la concentración de una sustancia es cero. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Justamente nunca es cero, porque las reacciones en equilibrio son reacciones reversibles, ¿sí? Con lo cual nunca alcanzan concentraciones igual a cero. Lo que sabemos es que son constantes. ¿Sí? A nivel submicroscópico, la reacción química se sigue produciendo en ambos sentidos. Eso es verdadero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la reacción nunca termina? Está todo el tiempo convirtiéndose el reactivo en producto y el producto en reactivo. Una vez alcanzado el equilibrio, la velocidad de la reacción directa es mayor a la velocidad de la reacción inversa. Eso es falso. Sí, eso es falso. Justamente eh, en el equilibrio las velocidades directas e inversas son iguales. Habíamos visto el gráfico ese cómo bajaba la directa y subía la inversa. La reacción es irreversible. Eso es falso. Si la reacción es una reacción que está en equilibrio, entonces es una reacción reversible. ¿Sí? Reversible. Si no, no podría estar en equilibrio. En el equilibrio se encuentran presentes todas las especies químicas. Eso es verdadero, ¿sí? Porque cuando estoy en el equilibrio tengo los reactivos y los productos, las dos cosas. O sea, si hay algo que les da duda a lo que estoy diciendo, me paran. ¿Sí? En el equilibrio la concentración de todas las especies químicas es la misma. Eso es falso y es un error muy recurrente, eh, creer que todos tienen la misma concentración. No es así. ¿Sí? Son constantes, pero no iguales. Constantes, pero no iguales. El valor de la constante de equilibrio depende solamente de la temperatura. ¿Eso es verdadero o falso? Esto es falso. ¿Sí? La constante de equilibrio, a ver, varía con la temperatura. O sea, si yo aumento o disminuyo la temperatura, varía la constante de equilibrio, pero la constante de equilibrio puede variar por un montón de razones. ¿Sí? Dice, las siguientes ecuaciones representan reacciones reversibles a determinada temperatura. O sea, son reacciones reversibles y que están en equilibrio, porque les escriben ahí el valor de la constante de equilibrio. O sea, están en equilibrio. Escriban la expresión de la constante de equilibrio para cada una de ellas. ¿Cómo se escribe la expresión de la constante de equilibrio? Voy a escribir una para hacerles acordar. ¿Sí? Siempre que escriben el valor de la constante de equilibrio, Kc, tienen que decir que Kc es igual a la concentración molar de los productos multiplicados entre sí, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Acá en A, ¿cuáles son los productos? Agua gaseosa y monóxido de carbono gaseoso. O sea que es la concentración molar del agua por la concentración. Recuerden que yo estoy usando paréntesis porque no me andan los corchetes, pero hay que usar corchetes. Por la concentración molar del monóxido de carbono dividido los reactivos multiplicados entre sí, hidrógeno por dióxido de carbono. Acaban todos porque son gases. ¿Sí? Si hubiera líquidos o sólidos, no los vamos a poner en la constante de equilibrio. Si hay líquidos o sólidos, no se ponen en la constante de equilibrio. Y dice elevado a su coeficiente estequiométrico a cada uno. Pero en esta reacción todos tienen coeficiente estequiométrico igual a uno, o sea que en este caso terminaría ahí la constante de equilibrio. ¿Sí? Como voy a escribir a la constante de equilibrio, termina acá. La concentración molar de agua por concentración molar de monóxido de carbono dividido la de hidrógeno por la de dióxido de carbono. Bien. Eh, y así todas las demás, ¿sí? En el caso de la B, por ejemplo, van a poner concentración molar de hidrógeno por concentración molar de oxígeno, es concentración molar de hidrógeno al cuadrado, porque tiene dos, dividido concentración molar de agua al cuadrado. Y ahí les va a quedar. Acá abajo es concentración molar de metanol
dividido la concentración molar de monóxido de carbono por la concentración molar de hidrógeno al cuadrado. ¿Sí? Y en la última les va a quedar concentración molar de monóxido de nitrógeno al cuadrado por concentración molar de cloro dividido concentración molar de este compuesto de nitrógeno y cloro, que no sé el nombre, al cuadrado. ¿Estamos? Ahí les quedarían todas las expresiones de Kc. Y después dice, ordena en forma creciente las reacciones de acuerdo a su tendencia a producir la reacción completa. Nosotros habíamos visto que la constante de equilibrio era una forma de que nos daba una idea de, decía, la extensión de la reacción, ¿sí? Mientras más grande es el valor de Kc, mayor es la concentración de productos que tengo. ¿Se acuerdan? Mientras mayor es el valor de Kc, mayor es la concentración de productos que tengo. Por lo tanto, mientras más grande es el número que tenemos acá, mayor va a ser la tendencia a producir la reacción completa. ¿Sí? Dice, ordenar en forma creciente. O sea que la más chiquita la tengo que poner primero de las que están acá. Con lo cual, ¿cuál de los tres, de los cuatro números es el más chico? ¿Están ahí, chicos? Estoy solo. El, el D. El D es el más chico, muy bien. 2,7 por 10 a la menos 9 es el más chico, ¿sí? 2,7 por 10 a la menos 9. El que me puso 1,83 lo amo con todo mi corazón. Así que después lo voy a leer. Juan Manuel, te quiero un montón. Pero tenés que ver el video de notación científica que mandé, por favor. Si no lo tenés a mano, yo te lo paso, pedímelo. ¿Vieron cómo cambié? Antes, en otra época, le hubiera metido un zapato. Para que no digan que no me ayorno los tiempos. A ver, después, en serio te digo, si querés después te mando el video. A ver, escúchenme. El más chico es 2,7 por 10 a la menos 9. Tiene un montón de ceros antes del 2,7, ¿sí? Entonces, la que está menos desplazada a la derecha, o sea, la formación de reactivos, es la D. Después, ¿cuál sigue? 1,83 a Por la 10 a la 10. menos 2. Díganme el número completo, por favor. 1,83 por 10 a la menos 2. Muy bien, después, ¿quién sigue? 6,25. 4. Es más chico que 4. 6,25, ¿o no? 6,25. Ese es el orden. Ese es cuál. 6,25 es la C. El orden correcto es D, B, A, C. O sea, D es el más chiquito y C es el más grande de todos. ¿Sí? Ahora sí, María. D es el más chiquito y C es el más grande de todos. ¿Estamos? Eso anótenselo por ahí. Recuerden que con esto puedo decir, la traducción de ordene en forma creciente las reacciones de acuerdo con su tendencia a producir la reacción completa es ordenar de forma creciente cuál es la que tiene mayor cantidad de productos. Eso es lo que me están pidiendo. Y acuérdense que mientras más grande es el número, mayor será la concentración de los productos. Esa es la tendencia a finalizar la reacción. No la va a finalizar. ¿Sí? Dice, la reacción de formación de trióxido de azufre es exotérmica y tiene enorme importancia industrial. La ecuación que se representa es la siguiente. Dice, indique cuál de las siguientes perturbaciones permiten mejorar el rendimiento de la reacción, justifique su respuesta. Mejorar el rendimiento de la reacción quiere decir que yo tengo que obtener mayor concentración de qué cosa. De productos. Producto. De productos, en este caso de trióxido de azufre. ¿Sí? Muy bien. Si es exotérmica, si es exotérmica, quiere decir que yo voy a tener el calor, o sea, el delta de H que habíamos visto la clase pasada, tiene que ser positivo o negativo. Positivo. Si es exotérmica, el delta de H es negativo. Igual eso lo vamos a ver ahora, no pasa nada.
Y si es exotérmica el calor, ¿lo sumo del lado de los reactivos o lo sumo del lado de los productos? Del lado del producto. Del lado del producto, porque es una reacción exotérmica, entonces libera calor. ¿Sí? Si yo quisiera armar la constante de equilibrio de esto, lo puedo hacer. Va a ser Kc es igual a la concentración molar de trióxido de azufre elevado al cuadrado, dividido la concentración molar de dióxido de azufre elevado al cuadrado por la concentración molar de oxígeno. Y ahí queda. Pero no me lo piden, te lo cuento por las dudas. Dice, indique cuál de las siguientes perturbaciones permite mejorar el rendimiento de la reacción, justifique la respuesta. Disminución de la temperatura. ¿Disminuir la temperatura favorece a las reacciones exotérmicas? ¿Sí o no? Si no se lo acuerdan, lo pensamos. Fíjense, yo Sí, saco calor, ¿sí? El equilibrio va a querer generar más calor, entonces se va a desplazar a la derecha. ¿Sacar calor favorece la reacción? sí, ¿O? sí, favorece. Sí favorece. Entonces, podemos decir que disminución de la temperatura, tic, es una de las que favorece la obtención de producto. Bien, dice, aumento de la concentración de oxígeno a temperatura constante. O sea, mantengo la misma temperatura, y yo lo que hago es aumentar la concentración de oxígeno. O sea, yo vengo, tiki, aumento la concentración de oxígeno. Si aumento la concentración de oxígeno, el equilibrio va a querer disminuir la concentración de oxígeno. ¿Y cómo lo va a hacer? Convirtiendo a los reactivos en productos. O sea que el equilibrio se va a desplazar hacia dónde? A la derecha. A Entonces, la si derecha. aumento la concentración de oxígeno, voy a obtener más productos, ¿sí o no? Sí. Bien. Sí. Muy bien, ya tengo dos que sí. Vamos a ver la última. Disminución de la concentración de óxido sulfuroso a temperatura constante. Acá me cagan. ¿Por qué me cagan? Porque si no sé quién es el óxido sulfuroso, estoy cagado. ¿Sí? El óxido sulfuroso es el que tiene el azufre con menor número de oxidación, o sea que es el SO2, este que está acá. Dice disminución de la concentración de óxido sulfuroso. Entonces lo que estoy haciendo es sacarle de este. Si le saco reactivos, el equilibrio, ¿qué es lo que va a querer hacer? Formar más reactivos. Más reactivos. ¿Y cómo lo va a hacer? Se desplaza a la izquierda. Desplazándose hacia la izquierda. Perfecto. Con lo cual, el último punto, claramente, tac, no es uno de los que van a mejorar el rendimiento. ¿Estamos? Esto es un ejercicio muy común en los parciales. Que les pregunten cosas como esta. ¿Sí? A ver, ¿puedo borrar? Son tres tildes que tienen que marcar y dos tildes de una I. Y este es el último, el que les agregué a último momento porque lo vi y me gustó. Dice, los siguientes esquemas representan la composición de dos sistemas. Los dos recipientes tienen el mismo volumen y se encuentran a la misma temperatura. Tenemos A y J. ¿Sí? A y J. Son elementos, A y J, dos elementos cualquiera. ¿Sí? Dice, con lo cual, si se ponen a analizar tranquilos, tienen acá una sustancia A completa, esta es la sustancia J completa, y estas que son Productos. el producto de la reacción entre A y J. ¿Sí? Muy bien, el producto de la reacción entre A y J. Excelente. Dice abajo, el número de moléculas dibujadas es proporcional a la cantidad de moléculas expresada en moles. O sea, cada molécula implica un mol. ¿Sí? Cada molécula implica un mol. O sea, acá tenemos 2 moles de A, tenemos 2 moles de J y 4 moles de AJ. ¿Tá? Y acá voy a tener
6 moles de AJ, 1 mol de A y 1 mol de J. ¿Sí? El valor de la constante de equilibrio Kc de la descomposición de AJ a temperatura T es 0,25. Dice de la descomposición de AJ. O sea que la reacción es AJ que me da A más J. ¿Queda claro? Esa es la reacción, porque dice que es una descomposición. Es 0,25. Escribir la ecuación que representa la reacción. Que representa la reacción. Entonces, la que representa la reacción va a ser, como les decía recién, AJ. Esto igual no es a lo que les vayan a tomar, pero sirve para practicar. Que me va a dar AA más JJ. Porque es una reacción de descomposición. Pero, si ponen a mirar acá, para que esté balanceada hay que ponerle un 2 acá. Esa es la reacción. Listo. Vamos a poner acá, me faltan las flechitas. Era divertida para pensar un rato. Identifiquen si los sistemas se encuentran en equilibrio o, de lo contrario, en qué sentido evolucionan para alcanzarlos. Hay que ver si están en equilibrio o no. Pregunto, ¿están en equilibrio sí o no? El uno y el 2, ¿cuál les parece que están en equilibrio? Sí, una cosa que es importante, los dos sistemas eh, no pueden estar en equilibrio. Uno de los dos va a estar en equilibrio y el otro no. ¿Por qué? Porque los dos están a la misma temperatura y tienen el mismo volumen. ¿Sí? Están a la misma temperatura y tienen el mismo volumen. Y tienen el mismo número de moles totales de partículas. Con lo cual, esto es re difícil de pensar lo que les estoy diciendo, pero se los cuento yo. No pueden los dos estar en equilibrio. O uno está en equilibrio o el otro está en equilibrio. Si no, no se puede. ¿Sí? Y después, una vez que yo tengo esto que está acá, puedo sacar el valor de Kc, entre comillas, porque ya conozco los valores. Y ahí me voy a dar cuenta cuál de los dos va a estar en equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor de Kc es 0,25. O sea, una de las dos está en equilibrio y el valor de Kc es 0,25. ¿Sí? Dice acá, el número de moléculas dibujadas es proporcional a cantidad de moléculas expresada en moles. Con lo cual, en este que ustedes están acá, tengo 1, 2 moles de A, ya tengo 2 moles de A, 2 moles de J y 4 moles de AJ. ¿Sí? Tengo 2 moles de A, tengo que escribir más chiquito, letra chiquita, acá. Tengo 2 moles de A, 2 moles de J, y ¿cuántos moles dije? 4 moles de AJ. ¿Sí? Este es en este recipiente. Y en el otro recipiente tengo 1 mol de A, 1 mol J y 3 moles, 6 moles, perdón, de AJ. ¿Sí? Entonces, en teoría, lo que yo debería hacer, para que me salga bien, es plantear la constante de equilibrio, que ya la puedo plantear. C es igual a
concentración molar de A al cuadrado, no, concentración molar de A, perdón, por concentración molar de J, que son los productos, dividido la concentración molar de AJ al cuadrado. Como tiene el mismo volumen, puedo pensar que esto es 2 molar, 2 molar, 4 molar, 1 molar, 1 molar, 6 molar. Pongo los valores en la constante de equilibrio, hago la cuenta y el que me da 0,25 es el que está en equilibrio. Y listo, se terminó la cuenta. ¿Está? Sin ir más lejos, este que está acá, les muestro cuál es el que está en equilibrio. Este está en equilibrio, el otro todavía no está en equilibrio. Para alcanzar el equilibrio, AJ tiene que descomponerse un poco más. O sea, hay que desplazar más el equilibrio a la derecha en el 2 para alcanzar el equilibrio y el 1 está en equilibrio. Lo que tienen que hacer es básicamente meter los valores de las concentraciones molares que escribí acá en la constante de equilibrio. Y el que le da 0,25 es el que está en equilibrio. ¿Sí? Y listo. Con eso está. No lo voy a hacer, ya les dije lo que tienen que hacer. Si quieren, copien, está acá en el pizarrón, para resolverlo después tranquilos y tranquilas. Pero tienen que hacer una cuenta nada más. Y después, para darse cuenta, como este tiene mucho reactivo todavía, tiene que desplazarse a la derecha el reactivo para poder eh, alcanzar ese equilibrio. O sea, le falta todavía. Este estaba bueno porque era de pensar. Bueno, habíamos visto la primera ley de termodinámica, nos habíamos quedado contentos, más o menos, nos quedamos contentos en el sentido que, bueno, ya sabemos que la energía es constante, no pasa nada. La del universo es constante, y ahí está el tema. La energía del universo permanece constante, la total, toda. Pero en el medio vimos que la energía se transforma, que puede pasar de uno a otro. Y cuando hablamos de eso, empezamos a definir lo que se conoce como energía interna, que es la energía propia de cada una de las sustancias. Esa energía interna, que es propia de cada una de las sustancias, se iba a dividir en dos: energía cinética y energía potencial. Pero yo les había dicho que, lamentablemente, esa energía interna yo no la puedo medir. O sea, no puedo medir la energía interna de una sustancia. No hay forma de medir de la sustancia, o sea, de los reactivos o de los productos. Para esto aparecía el concepto, aprovechándonos del primer principio de la termodinámica, aparecía el concepto de energía que habíamos charlado al principio de la clase pasada, ¿sí? ¿Qué es la energía? La energía es calor más trabajo. Y ahí aparecía una de la primera de las funciones de estado que vamos a estudiar seriamente, que es la variación de la energía interna. La variación de la energía interna. Si bien yo no puedo medir la energía interna de cada sustancia, sí puedo medir la variación de la energía interna de un proceso, ¿Qué quiere decir esto? Si sucede un proceso determinado donde los reactivos se convierten en productos, yo no podré medir la energía interna de los reactivos, no podré medir la energía interna de los productos, pero sí podré medir la diferencia que hay entre ellos. Eso sí voy a poder medir, ¿sí? La diferencia que hay entre ellos. ¿Cómo lo voy a poder medir? Con la definición de energía libre. Perdón, de energía libre no, de energía interna. La variación de la energía interna es igual al calor más el trabajo. O sea, el calor liberado más el trabajo generado. Esto es lo que nos va a dar a nosotros, ¿sí?, la posibilidad de conocer la energía de un proceso. De un proceso. Esto habíamos visto la clase pasada, por eso lo paso. Vimos que todo lo que entra al sistema, ¿sí?, tiene carga positiva, todo lo que sale al sistema tiene carga negativa, ya sea calor o trabajo, en cualquiera de los casos, ya sea calor o trabajo. Y a partir de esto vamos a empezar a definir nuevas funciones termodinámicas. ¿Sí? Nuevas funciones termodinámicas. Una cosa que quiero aclarar respecto a la energía interna. Cualquier sistema, vamos a usar este que está acá,
cualquier sistema puede tener diferentes situaciones. Vamos a intentar plantear algunas de ellas. ¿Sí? Me mata que no sé escribir delta con el teclado, porque me vendría re bien escribir delta con el teclado. ¿Alguien sabe escribir delta con el teclado? ¿No? A ver, yo voy a tener varias situaciones. Si delta E es mayor a cero, ahora escribo el delta. Si delta E es menor a cero, y si delta E es igual a cero. Esto es lo primero que vamos a analizar. ¿Qué es lo que le pasa al sistema si la variación de la energía libre es mayor a cero? Si la variación de la energía libre es menor a cero, si la variación de la energía libre es igual a cero. Recuerden que es variación de la energía libre. Ay, no, tiene que haber escrito. Variación de la energía libre. Uy, qué feo que sería eso. Variación de la energía libre. Variación de la energía libre. ¿Sí? Si la variación de la energía libre es mayor a cero, si es menor a cero o si es igual a cero. Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Si la variación de la energía libre es mayor a cero, se dice que es el sistema, vamos a escribir con letra un poquito más chiquita, el sistema presenta una ganancia neta de energía. ¿Qué quiere decir ganancia neta de energía? Ustedes vieron que variación de la energía libre es igual a calor más trabajo. La ganancia neta de energía está dada por la suma del calor y el trabajo. ¿Entienden? El calor y el trabajo me termina dando una ganancia neta de energía. Los dos. No necesito que los dos sean positivos. Necesito que la suma de los dos me dé un número positivo. Si delta H es menor a cero, el sistema presenta una pérdida neta de energía. El sistema presenta una pérdida neta de energía. ¿Sí? Y si el sistema es igual a cero, el sistema no gana ni pierde energía. ¿Vamos? Son las tres situaciones en las que nosotros podemos entrar. O sea, me puede dar un número mayor a cero, un número menor a cero, un número igual a cero. ¿Sí? Eso es algo que pueda llegar a pasar, que me puedan llegar a preguntar. Entonces, si pasa algo con la variación de la energía interna. Recuerden que variación de energía interna es igual a calor más trabajo. O sea, si la suma de calor más trabajo me da un número mayor a cero, un número menor a cero, un número igual a cero, estas son las definiciones que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Otra cosa que es importante tener en cuenta, cuando hablamos de trabajo, el trabajo es muy importante en física. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es el trabajo? Más o menos. Te da un poco de caspa, ¿no? El trabajo. Tener en cuenta del trabajo. Trabajo conocido como W. ¿Sí? Trabajo conocido como W.
el trabajo se clasifica como fuerza por distancia. ¿Esto lo vieron en física o no? Ni saben. Lo estamos dando, Mati. La fórmula tampoco la vieron, la fórmula sí, la ven. Cuando ven lo... Fórmula sí. Claro, nos Eso. nombró la fórmula. ¿Cómo? Nos llegó a nombrar la fórmula. Ah. Pero aparte, hay otra fórmula que sale de esa misma que yo les escribí, que dice que el trabajo es menos la presión por la variación del volumen. Esa es la definición de trabajo, ¿sí? Esas dos definiciones son las definiciones de trabajo, ¿sí? Fuerza por distancia y menos la presión por la variación del volumen. Cualquiera de las tres, de las dos, perdón, son definiciones de trabajo. Variación de volumen solo va a suceder en un sistema, ¿sí?, que presenta sustancias gaseosas. ¿Claro? Si la fórmula es en solución acuosa, o, perdón, si la reacción es en solución acuosa, o es todo sólido o todo líquido, no existe variación de volumen. La variación de volumen solo existe en las reacciones y en los procesos eh, cuando se obtienen, o nosotros vamos a considerarlo así, solo cuando se obtienen gases, sustancias gaseosas, ¿sí? Esto aclaro por las dudas. Y ahora explicar por qué. Para el trabajo yo tengo tres situaciones posibles utilizando esta fórmula. Recuerden, la P es de presión, la B de variación de volumen, la F es de fuerza, la D de distancia. Yo me voy a quedar con esta fórmula que está acá abajo. Menos presión por variación del volumen. Esto nos va a dar a nosotros tres situaciones diferentes. Una situación es que la variación del volumen, delta dB, ahora escribo la delta, sea menor a cero. Menor a cero. ¿Qué quiere decir que la variación del volumen es menor a cero? ¿Cómo se calcula, les pregunto a ustedes para que empiecen a mover la neurona, cómo se calcula la variación de volumen según lo que vimos la clase pasada? Los productos menos los reactivos. Es el volumen de los productos menos el volumen de los reactivos. Muy bien. Y si el volumen de los productos menos el volumen de los reactivos me da un número negativo, ¿sí? ¿Cuál de los dos es más grande, el volumen de los reactivos o el volumen de los productos? Y sería más grande el de los reactivos. Es más grande el volumen de los reactivos. Muy bien, estaba pensando. Es más grande el volumen de los reactivos, claro, porque si yo hago volumen de los productos menos de los reactivos, si me da un número negativo, quiere decir que era algo grande y se achicó, ¿sí? Cuando la variación de volumen es menor a cero, estamos en presencia de lo que se conoce como una compresión. ¿Sí? Una compresión. Se comprime el sistema. ¿Sí? Se comprime el sistema. Compresión. ¿Sí? En este caso, si yo hago la cuenta en una compresión, me va a quedar menos la presión. La presión siempre es un número positivo, ¿sí? Por la variación de volumen, que es un número negativo. Entonces, menos. Por menos, ¿cuánto es? Menos por menos más. Más. Entonces, el trabajo, cuando estamos en presencia de una compresión,
va a valer... Qué boludo. Va de nuevo. El trabajo, cuando estamos en presencia de una compresión, va a ser igual a un número positivo. ¿Sí? Va a ser igual a un número positivo. Entonces, si estamos en una compresión, o sea, los reactivos tienen más volumen que los productos, el trabajo me da positivo. ¿El trabajo sale del sistema o entra del sistema? Entra al sistema. Entra al sistema. ¿Sí? Entra al sistema. Cuando el trabajo es positivo, nosotros decimos que el entorno, el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Si el trabajo es positivo, vamos a decir que el entorno realiza trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Puede ser por un montón de razones, porque alguien aprieta nada más, lo empuja, por ejemplo. Pero lo que vamos a decir entonces es que si la variación del volumen es menor a cero, o sea, los reactivos tienen más volumen que los productos, estamos en presencia de una compresión, se achica. En esa compresión, cuando hago la cuenta, el trabajo seguro me va a dar un número positivo. Y si es un número positivo, lo que nosotros vamos a decir es que el entorno realiza trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Eso es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta para analizar a la variación de la energía interna. ¿Sí? Segunda situación, ¿cuánto puede valer el trabajo? Negativo. Puede ser negativo. No, negativo, pregunté mal yo igual. Está bien lo que decís, puede ser negativo. ¿Cuánto puede valer la variación de volumen? Eso es lo que quería preguntar. Mayor a cero. Puede ser mayor a cero. Entonces vamos a poner variación de volumen mayor a cero. ¿Sí? Si la variación de volumen es mayor a cero, quiere decir que los productos tienen más volumen que los reactivos. Los productos tienen más volumen que los reactivos. En esa situación estamos en presencia de una expansión. Algo que se expande. ¿Sí? Estamos en presencia de una expansión. Esperen que vamos a ver las flechas. Vamos a dibujar variación de volumen, así no me olvido. Una flecha acá. Expansión. Si yo estoy en presencia de una expansión, cuando hago la cuenta, ¿sí? Si la variación de volumen vale cero, me queda menos por más. Menos por más, ¿cuánto es? Menos. Menos. Entonces me va a quedar que el trabajo tiene un valor, como me había dicho muy bien hoy, negativo. Tiene un valor negativo. Cuando el trabajo en un sistema es negativo, ¿sí? O sea, se está expandiendo, lo que nosotros vamos a decir es que el sistema realiza trabajo sobre el entorno. Realiza trabajo sobre el entorno. El sistema realiza trabajo sobre el entorno. ¿Estamos? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y así lo vamos a definir. ¿Y qué otra cosa podemos decir del trabajo? De la variación de volumen, por ejemplo. ¿Puede valer otra cosa o no? ¿Puede valer positivo o negativo o qué? Cero. A la Exactamente. La cero. variación de volumen puede ser igual a cero. ¿Qué quiere decir que la variación de volumen sea igual a cero? ¿Qué quiere decir si la variación de volumen es igual a cero? Justamente eso, que no hay variación de volumen. Si algo vale cero, quiere decir que no existe, ¿sí? Que no hay. Entonces no hay
variación de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen de los reactivos es igual al volumen de los productos. Puede ser esto en cualquier reacción que suceda en solución acuosa, por ejemplo, que no obtengo gases, ¿sí? No hay variación de volumen. Cuando no hay variación de volumen y yo hago la cuenta, el trabajo es en el único momento que vale 0. ¿Sí? No hay trabajo. ¿Sí? No hay trabajo directamente. Si la variación de volumen es 0, no hay trabajo. O sea, la energía interna de un sistema no va a ser lo que representa el calor y el trabajo. Si no hay valor, si no hay variación de volumen, la energía interna de un sistema solo depende del calor absorbido o liberado. ¿Se entiende lo que digo? Lo vamos a anotar eso. ¿Copiaron lo que está en el pizarrón? Sí, Mati. Anoten lo que acabo de decir. Si la variación de volumen de un sistema vale 0, si la variación de volumen de un sistema vale 0, ¿sí? Bueno, dale. Si la variación de volumen de un sistema vale 0, entonces la variación de la energía interna de ese sistema, la variación de la energía interna de ese sistema, se va a ver reflejada solo en calor absorbido o liberado. Solo en calor absorbido o liberado. Ojo con eso. ¿Sí? Lo que no puede pasar, es que la energía interna se vea reflejada solo en trabajo. Eso no pasa nunca. O sea, la energía interna puede ser el calor más el trabajo, o puede ser el calor solamente si la variación del volumen de la reacción vale 0. Si la variación del volumen de la reacción vale 0, la energía interna es igual al calor absorbido o liberado. ¿Me siguen? No puede pasar que la energía interna solo valga igual al trabajo. No hay forma de que no exista transferencia de calor. ¿Sí? No hay forma que no exista transferencia de calor. Siempre hay transferencia de calor en los procesos termodinámicos que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Eso que acabo de decir, por favor, chicos, chicas, lo anotan, porque es importante. ¿Sí? Es importante. Esto nos lleva a hablar de otra función termodinámica. ¿Alguien vio el video que le subí de funciones de estado el otro día? Para explicar las funciones de estado, utilicé de ejemplo la variación de la altura, cualquier cosa. ¿Sí? Pero también es muy importante poder hablar de lo que se conoce como la entalpía. ¿Sí? Entalpía. La entalpía no es otra cosa más que el calor absorbido o liberado, ¿sí? El calor absorbido o liberado por un sistema a presión constante. ¿Estamos? A presión constante. Y la variación de entalpía, como ya habíamos definido anteriormente, es una función de estado. ¿Sí? Es una función de estado. Escuchen lo que voy a decir porque ya lo dije, lo vuelvo a decir. La variación de entalpía, la entalpía, ¿sí? Es el calor absorbido o liberado por un sistema a presión constante. ¿Sí? A presión constante. Esta fórmula que ustedes ven acá es la fórmula de entalpía. La entalpía solita no se puede calcular, siempre tenemos que calcular la variación de la entalpía. ¿Sí? La variación de la entalpía. Pues esto ahora en el pizarrón que viene lo voy a escribir bien. La variación de la entalpía es igual a la variación de la energía interna por, la presión por la variación de volumen. Les agrego estos triangulitos que ustedes van a ver ahí. Variación de entalpía es igual a la variación de la energía interna más la presión por la variación del volumen. Ahora vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Esto es lo más importante, lo que tienen que
copiar es la definición de entalpía, el calor absorbido o liberado a presión constante. A ver, siempre que hablamos de entalpía tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de calor absorbido o liberado, ¿sí? Como nosotros no podemos medir la energía propia de la sustancia, solamente podemos medir la variación, ahí es donde aparecen estas situaciones. Los procesos químicos, como ya habíamos charlado, pueden absorber o liberar calor. Pueden absorber o liberar calor. Si yo libero calor a presión constante, voy a estar hablando de una reacción que tiene una entalpía negativa, un valor de delta de H o variación de entalpía negativo. Eso es una reacción que libera calor, se llaman reacciones exotérmicas. Ahora lo vamos a ver. En cambio, cuando una reacción tiene una variación de la entalpía positiva, estamos en presencia de una reacción que absorbe calor, que absorbe calor. Algo que es muy importante, algo que es muy importante, las reacciones que absorben calor, no dije el nombre, son las reacciones endotérmicas. Algo que es muy importante es que dentro de una célula, difícilmente exista variación de volumen. Y ya les aclaro esto por las dudas. ¿Sí? En una reacción química, difícilmente en una célula exista variación de volumen. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con reacciones que no tienen variación de volumen, o sea que la variación de volumen vale cero. Les pregunto algo, si la variación de volumen vale cero, ¿qué le pasa al trabajo? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? No hay trabajo. No hay trabajo. Esto nos lo vamos a anotar ahora en el cerebro. Fíjense, fíjense. Si nosotros estamos a presión constante, el trabajo va a ser igual a menos P por variación de volumen, como yo ya les dije anteriormente. ¿Sí? Entonces, si menos P es igual a variación de volumen, como yo ya les dije anteriormente, ubíquense acá más o menos, en esta parte de la reacción. Si yo digo que la variación de la energía interna es trabajo más calor, ¿sí? Yo puedo decir, si esta es la definición de trabajo, en lugar de decir trabajo más calor, puedo decir calor menos la presión por la variación de volumen. O sea, básicamente lo que hice fue sacar trabajo y poner lo que es igual a trabajo. ¿Sí? De esto que está acá, se despeja y se obtiene esta fórmula que ustedes ven acá. Calor es igual a la variación de la energía interna más P por delta de B. Y de esto sacamos la ecuación final de variación de entalpía, que es la que les di hoy al principio cuando les hablé de entalpía. Variación de entalpía es igual a variación de la energía interna variación de energía interna más presión por variación de volumen. ¿Sí? A ver, la entalpía, la variación de entalpía, al igual que la variación de energía interna, es una función de estado. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la entalpía y la variación de energía interna? La entalpía depende de funciones de estado, porque variación de energía interna es una función de estado y variación de volumen es una función de estado. En cambio, variación de la energía interna, fíjense que dependen del calor y el trabajo, con lo cual no depende de funciones de estado. ¿Sí? O sea que si bien la entalpía es calor liberado, recuerden que entalpía no es lo mismo que energía interna. Entalpía no es lo mismo que energía interna. Sí puede pasar que tomen el mismo valor. Eso sí puede pasar. ¿Cuándo va a pasar que la energía interna y la variación de entalpía tomen el mismo valor? Bueno, fíjense, si la variación del volumen vale cero, esta cuenta que está acá, ¿cuánto vale? Cero Cero. por cual. Esto vale cero. Si no hay trabajo, o sea, si por ejemplo estoy en una célula, porque no hay variación de volumen, nosotros podemos decir que la variación de entalpía va a ser igual a la variación de la energía interna.
Solo se puede decir que la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna si no hay trabajo, ¿sí? Y no va a haber trabajo cuando la variación del volumen vale 0, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo solo puede suceder en ese momento, a nosotros nos viene al pelo, porque prácticamente todas las reacciones que nosotros vamos a estudiar, ¿dónde están? En la En célula. la célula. En la célula, o sea que en realidad nos viene re bien eso. ¿Copiaron lo que está en este pizarrón? Bueno. Esto que voy a explicar no tiene nada que ver si hay trabajo o no hay trabajo. Es algo que lo hemos charlado, pero se los cuento de nuevo. Ustedes siempre van a tener dos situaciones bien marcadas en cualquier tipo de reacción química, ya sea para entalpía, para energía interna, para la distribución de la energía libre de Gibbs o para la variación de la entropía también puede pasar. Los reactivos y los productos siempre van a tener uno más que el otro cuando hablamos de energía. Siempre uno va a tener más que el otro. A veces los reactivos tienen más energía que los productos y a veces los productos tienen más energía que los reactivos. Energía interna, ¿sí? Que nosotros no podemos medir. Sí podemos medir es que cuando los reactivos se convierten en productos y la reacción se calienta, o sea, libera calor, yo puedo medir cuánto calor liberó, ¿sí? Ese calor liberado se denomina entalpía. ¿Por qué? Porque está a presión constante. Recuerden que la entalpía es calor liberado a presión constante, nada raro, ¿sí? Si la entalpía de los reactivos es más grande que la de los productos, la entalpía va a ser negativa, voy a liberar calor. Ese tipo de reacciones se llaman reacciones exotérmicas. Reacciones que cuando yo las toco están calientes. Y las reacciones donde el sistema necesita calor, absorbe calor del medio ambiente, o sea, yo la toco y está fría, cuya variación de la entalpía es un valor positivo, delta de H es mayor a cero, los reactivos tienen menor energía interna que los productos, ¿sí? Entonces, eso me termina dando una variación de entalpía negativa. Esto es algo que ustedes ya lo habíamos charlado, pero tienen que tener clarísimo. Cuando una reacción es endotérmica, cuando una reacción es exotérmica. Saber ahora y relacionar directamente una reacción exotérmica con una variación de entalpía negativa. Y una reacción endotérmica relacionarla con una variación de entalpía positiva. Todos pueden hacer eso y copiar lo que está en el pizarrón como mega importante. Sí, Mati. Gracias. Calor absorbido o liberado. ¿Sí? Bien. O sea, lo que pasó ayer, estuve dando la clase como 15 minutos de medicina, estaba explicando encima de glucólisis que es re largo, y me había olvidado de poner a grabar. Los chicos se mueren. Estaban todos boludeando y se despertaron. Bueno, entonces, ¿qué relación vamos a tener entre la variación de la energía interna y la entalpía? Bien, en sólidos, líquidos o soluciones acuosas, ¿sí? Sólidos, líquidos o soluciones acuosas, la variación de la entalpía va a ser un número muy parecido, ¿sí? Muy parecido. ¿Ven? El igual quiere decir que es prácticamente igual. Entonces, prácticamente igual la variación de energía interna a la entalpía, siempre y cuando la variación de volumen sea cero. Esto que está acá justamente es lo que habíamos charlado anteriormente. Y tener en cuenta que podemos utilizar eh, otra fórmula que es la que ustedes ven acá, es utilizar la variación de volumen, ¿sí? Y la presión, presión por variación de volumen, en lugar de escribir eso, podemos utilizar la ecuación de los gases ideales para obtener la entalpía a partir de la variación del número de moles gaseoso también, ¿sí? Esto prácticamente no se usa, por eso no les voy a hablar demasiado, lo voy a pasar de largo. Si lo quieren tener en la carpeta, después de la clase lo copian y me parece bien, pero yo no voy a hablar mucho. De lo que sí voy a hablar bastante, no los voy a volver loco con los problemas, la verdad no los voy a volver loco con los problemas, pero sí voy a hablar bastante. Acá hay un problema, este que dice acá mol, se corrió, se aviso por las dudas, este mol de acá va acá, es kilojoules por mol, se ve que se corrió el renglón. Es de lo que se conoce como entalpía estándar de formación o calor normal de formación. La entalpía estándar de formación
o calor normal de formación, está relacionado a el calor absorbido o liberado en un proceso para obtener una sustancia a partir de los elementos en estado natural. ¿Sí? En estado natural. Fíjense, dice, es el incremento entálpico de una reacción en el cual tanto reactivos como productos están en condiciones estándar. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Básicamente, las condiciones estándar son una atmósfera de presión, 25 grados centígrados, entre otras. Son varias las condiciones estándar. ¿Sí? Y la entalpía estándar de formación, se encuentra tabulada. O sea, hay tablas que nos dicen a nosotros cuál es la entalpía estándar de formación de las distintas sustancias. Entalpía estándar de formación. Si dice cerito y si tiene la F, es entalpía estándar de formación. Si tienen cerito solo, es entalpía estándar. ¿Esto qué quiere decir? Que para obtener monóxido de carbono a partir de carbono grafito y de oxígeno, ¿sí? Yo voy a necesitar 110, mejor dicho, van a liberarse 110,5 kilojoules por mol. Entonces, siempre por mol. La definición de entalpía estándar de formación o calor normal de formación la copian y se la anotan porque es muy importante. Y ahora vamos a empezar a analizar esta definición y qué valores podemos obtener y qué datos podemos obtener a partir de eso. Estado estándar termodinámico. No confundir con condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? No se confundan con eh, condiciones normales de presión y temperatura. No es lo mismo condiciones normales de presión y temperatura que estado estándar termodinámico o condiciones estándar termodinámicas. Siempre que hablamos de condiciones estándar termodinámicas, tenemos que saber que estamos hablando de lo siguiente. Una solución acuosa que va a tener una concentración 1 molar, la presión va a ser de una atmósfera. El líquido, si en lugar de tener una solución acuosa tengo un líquido, tiene que ser completamente puro, o sea, 100% de pureza. Y si es un sólido, 100% puro. Y tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de concentraciones molares, ¿sí? Siempre va a ser 1 molar en reacciones químicas. Salvo los iones hidrógeno, o sea, el ion hidronio o hidrogeniones, como ustedes quieran, que se las va a considerar en concentraciones de 10 a la menos 7 molar, que es lo mismo que corresponde a un pH 7. ¿Sí? pH 7, lo vamos a ver bien qué es lo que quiere decir en teorías ácido-base, pero quiere decir un pH 7. Estas son las condiciones estándar. Y vamos a agregar lo siguiente a estas condiciones estándar. Si nosotros tenemos una reacción en condiciones estándar, la entalpía estándar de formación de los elementos en su forma más estable, ¿sí? De los elementos en su forma más estable, o sea, los elementos en la forma que los encontramos en la naturaleza, se va a considerar cero por definición. O sea, entalpía estándar de formación del oxígeno gaseoso, cero. Entalpía estándar de formación del nitrógeno gaseoso, cero. Entalpía estándar de formación del hierro sólido, cero. Ahí pasó mi hija. ¿Estamos? Eso a tener en cuenta. Lo que acabo de decir es muy importante y son preguntas de parcial. Ya les digo. Así que anótenlo. Entonces, ¿qué tenemos que saber de las entalpías estándar de formación? Las unidades suelen estar en kilojoules por mol. En la tabla, kilojoules por mol. Recuerden que joules es una unidad de energía. Los valores están tabulados, ¿sí? Como les decía recién, en una tabla. La definición es la entalpía estándar de cualquier elemento en su forma estable es cero. La entalpía estándar de cualquier elemento en su forma estable es cero, como vimos recién. Y permite calcular la entalpía estándar de reacción, que eso es a lo que vamos a intentar llegar. O sea, con la entalpía estándar de formación, nosotros podemos calcular la entalpía estándar de reacción. ¿Qué es la entalpía estándar de reacción? Es la entalpía estándar de una reacción cualquiera que no se haya obtenido a partir de los elementos en estado natural. Yo con ella voy a poder calcular la entalpía estándar de reacción. ¿Sí? Esto es como un recordatorio, saco una captura, pero sigo porque ya estuvimos
¿Qué es la entalpía estándar de reacción? ¿Qué es la entalpía estándar de reacción? Yo tengo una reacción cualquiera que se forma por, como nosotros siempre vemos, los reactivos que reaccionan entre sí para dar los productos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que las entalpías estándar de formación, están calculadas para reacciones 1 molar. Para reacciones 1 molar. Fíjense que, como habíamos visto en el punto anterior, dice menos 110,5 kilojoules por mol. O sea, está calculado para 1 mol. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Está calculado para 1 mol. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular una entalpía estándar de formación, tengo que tener en cuenta los números de moles de cada una de las sustancias. Supónganse que yo acá tengo los reactivos que son A, B, C y D. A, B, perdón, los reactivos y C y D son los productos. Si yo quiero saber la entalpía estándar de formación de los reactivos, las puedo sumar entre sí. La entalpía total de los reactivos la puedo sumar entre sí, eso se puede hacer sin ningún problema. Pero lo que tengo que tener siempre en cuenta es que al valor que obtengo de la tabla lo debo multiplicar por el número de moles que indica la ecuación global balanceada. O sea, si la entalpía estándar de formación del compuesto A vale 5, tengo que hacer 5 por el número de moles que corresponda a la ecuación global balanceada. Y esto pasa con todos, ¿sí? Yo puedo obtener las entalpías estándar de formación de los reactivos sumando las entalpías estándar de formación de cada uno de los reactivos, multiplicadas cada uno por su coeficiente estequiométrico, y puedo obtener las entalpías estándar de formación de los productos sumando las entalpías estándar de formación, cada una multiplicada por su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Eso va a dar lugar a las entalpías estándar de formación de los reactivos y a la entalpía estándar de formación de los productos, ¿sí? Conociendo la entalpía estándar de formación de los reactivos y conociendo la entalpía estándar de formación de los productos, voy a poder conocer lo que se conoce como entalpía estándar de reacción, ¿sí? Entalpía estándar de reacción. Copien todo lo que está en el pizarrón. Bueno, tenemos en cuenta lo que dijimos recién. Yo ya obtuve la entalpía estándar de formación de los reactivos, yo ya obtuve la entalpía estándar de formación de los productos. ¿Cómo se obtiene la entalpía estándar de formación de los reactivos? Sumo las entalpías estándar de formación de todos los reactivos, cada una de las entalpías estándar de formación multiplicada por su coeficiente estequiométrico. ¿No? Y la de los productos es lo mismo, pero con la de los productos cada uno elevado multiplicado por su coeficiente estequiométrico. ¿Cómo obtengo la entalpía estándar de formación de la reacción? Entalpía estándar de reacción, mejor dicho, dije mal, entalpía estándar de reacción. Voy a hacer básicamente la entalpía estándar de formación de los productos, que calculé como les mostré anteriormente, menos la entalpía estándar de reacción de los reactivos. O sea, la entalpía estándar de formación la entalpía estándar de formación de la reacción va a ser igual a la entalpía estándar de formación de los productos, que calculamos con el pizarrón anterior, menos la entalpía estándar de formación de los reactivos, que calculamos con el pizarrón anterior. Y esta es la formulita que ustedes van a usar. Fíjense, esta que está acá es la entalpía estándar de formación de los productos, menos la entalpía estándar de formación de los reactivos que les mostré cómo calcular en el pizarrón anterior. ¿Sí? Esa es la forma de calcular. Esta fórmula que ustedes ven acá es la misma fórmula, la que está acá, pero generalizada. Esto quiere decir sumatoria, ¿sí? Esto quiere decir número de moles. Entonces, la sumatoria de las entalpías estándar de formación de los productos, cada uno multiplicado por su número de moles, menos la sumatoria de las entalpías estándar de formación de los reactivos, cada uno multiplicado por su número de moles, ¿sí? O coeficiente estequiométrico. De esa manera, yo voy a poder calcular lo que se conoce como entalpía estándar de reacción. ¿Sí? Calcular la entalpía estándar de reacción es mucho más fácil de lo que parece por lejos, con todas estas fórmulas raras que ustedes ven acá, ¿sí? No son raras, las fórmulas son bastante simples, lo que pasa es que por ahí no están acostumbrados a ver este tipo de fórmulas. Acostumbrados y acostumbrados.
Lo que vamos a hacer ahora es practicar. Les voy a mostrar un par de ejercicios para calcular la entalpía estándar de reacción. ¿Sí? Sí, sí, ahora terminen de copiar que les voy a dar un ejemplo. No se preocupen. Cópienlo. Anoten todo, ¿eh? Miren, estas son las tablas. Antes que nada, antes de seguir. Las tablas de entalpías estándar de formación, en algunas tablas periódicas están, en otras no. Y en otras están el potencial estándar de reducción, y que eso lo vamos a usar cuando veamos óxido de reducción. Pero estas son las tablas de entalpía estándar de formación. Ustedes van a una... tienen que hacer alguna cuenta particular, por ejemplo, y observan que necesitan al monóxido de carbono y al invento cualquiera, al oxígeno. Acá está. Entonces tengo la entalpía estándar de formación del oxígeno y la del monóxido de carbono. ¿Por qué la del oxígeno vale cero? Porque el oxígeno, en estado natural, como elemento, acuérdense que su entalpía estándar de formación vale cero. Todas las que las encontramos en estado natural van a aparecer como cero. ¿Sí? Pero esta es una tabla. No tengo que discutir con la tabla. Lo único que tengo que hacer es buscar el valor que dice la tabla. ¿Sí? Hay otra tabla, ¿ven? Son un montón de valores con sus entalpías de estándar de formación. Un montón. ¿Sí? Sí. Le saqué la captura a las dos tablas. Entonces, supónganse que a mí me dicen que necesito calcular la entalpía estándar de formación de el dióxido de carbono en la reacción de combustión. Perdón, dije mal. Supónganse que a mí me piden calcular la entalpía estándar de formación de la reacción de combustión de este que está acá. Tiene 6 y 6. Si es 6 y 6, ¿qué compuesto es? ¿Recuerda o no? Tiene la misma cantidad de hidrógenos que de carbono. Les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista, a ver si la entienden la pista. Si la entienden, son unos capos. Si no, no estudian nada. No hay término medio para mí. A ver si la entienden. ¿Quién es? Les doy una pista, miren. Carbono 6, hidrógeno 6. No me digan que todavía no se dieron cuenta que el logo de la academia es Benceno. estas. ¿Cómo? Benceno. Benceno. ¿No se habían dado cuenta que el logo de la academia es un benceno? Me muero de tristeza. Díganme que sí, que se habían dado cuenta. Diablo. ¿Eh? Se Sí, habían dado- Perdemos. Sí. Copiando Bueno. los apuntes me di cuenta, Mati. Ah, ¿vieron? Qué bueno. Estuvieron bien. Ahora, ¿no es mejor la academia que se dieron cuenta? A ver, si se dieron cuenta de eso, ¿no es mejor la academia ahora? Por dos razones. Porque tiene un logo acorde y porque ustedes aprendieron algo. ¿O no? ¿por qué le puso un benceno, profe? El benceno estaba Porque se parece buscando al algo caparazón de químico. una tortuga. ¿Cómo? Porque se parece al caparazón de una tortuga. No, no, estaba buscando algo químico. La tortuga yo sabía que tenía que ser por el maestro Roshi, que es el maestro tortuga, el maestro de Goku, que sabía que tenía que ser una tortuga. Y después, el benceno es una sustancia que a mí me cae muy bien. Y me daba justo para el caparazón de la tortuga, eso es cierto. Pero lo diseñé yo, el coso, y me lo hizo una amiga el logo. Una amiga que es licenciada en ciencias químicas. Entonces, me encantó a ella. Estudió conmigo en la facultad. Que no es Chan, eso. Se llama Bianca. Hablando de eso, le debo la taza. Nunca. Ella me hizo el logo de la academia y nunca le di ni una taza y una remera. Es un sorete. Bueno, volvamos a esto. Tenemos al benceno más oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué tiene este número el oxígeno? Porque esta es la entalpía estándar de reacción, ¿sí? Para un mol, para que reaccione un mol de benceno. Para que reaccione un mol de benceno voy a tener que usar un número fraccionario, ¿sí? Yo podría multiplicar todo esto por 2
Si yo multiplico todo esto por 2, acá me queda 15, acá me queda 2, acá me queda 12, acá me queda 6, y ya obviamente no tengo más el número fraccionario. Pero como es por mol, la entalpía estándar del benceno, necesito hacerla de esta manera, ¿sí? Voy a la tabla. Digo, bueno, quiero sacar la entalpía estándar de reacción. Si yo quiero sacar la entalpía estándar de reacción, lo que tengo que hacer es buscar la entalpía estándar de formación del benceno, la entalpía estándar de formación del oxígeno, la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono y la entalpía estándar de formación del agua. La del oxígeno no necesito buscarla, porque como es oxígeno gaseoso, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿sí? Entonces ya no la busco, ya sé que vale 0. La entalpía estándar de formación del benceno, voy a la tabla, es 82,8. La entalpía estándar de formación del dióxido de carbono es menos 393,5. Y la entalpía estándar de formación del agua es menos 285,5. ¿Sí? Estas son las que conozco. Si yo quiero sacar la entalpía estándar de la reacción, tengo que hacer la entalpía estándar de formación de los productos multiplicados entre sí, cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Tengo la del dióxido de carbono que es producto, tengo la del agua que es producto, la del dióxido de carbono la multiplico por 6, porque 6 es el valor que tiene delante el dióxido de carbono. La del agua la multiplico por 3, porque 3 es el número que tiene el agua, como coeficiente estequiométrico, menos la de los reactivos, que es una sola, la de los reactivos, porque la del oxígeno dijimos que era 0, que es 82. Hago la cuenta y obtengo el valor adecuado, ¿sí? Estos números, ustedes los tienen que sacar de tablas. Si les llegan a tomar un problema como este, o les dan la tabla, hace muchos años que no veo eso, muchos años. Les estoy diciendo, la última vez que fue por un examen de medicina, cuando yo recién empecé a dar clases para el ingreso hace 1.000 millones de años, como 10 años, ¿sí? O les dan los valores de las entalpías estándar de formación. Les ponen entalpía estándar de formación del benceno, del este, para que hagan la cuenta, ¿sí? La del oxígeno no les van a avisar que es 0, no la van a poner directamente. No la van a poner directamente. Entonces, hacen la suma primero de los productos, hacen la suma primero de los reactivos y después restan la de los productos menos la de los reactivos y les termina dando el valor de la entalpía estándar de reacción. Entalpía estándar de reacción, ¿sí? Copien el ejemplo. Creo que tengo otro. A ver. Les vamos a dejar un meme para que lo piensen. Este año llegué una semana antes que el año pasado. La entalpía. Hay que empezar a usar la química y la termodinámica en todo lo que ustedes estén viviendo. La vida misma tiene que ser química y termodinámica. Bueno, a ver. ¿Están conmigo? ¿Están todos acá? ¿Quedó claro qué es la entalpía estándar de reacción? Bueno, bien, bien, bien. La entalpía, la entalpía, por ser una función de estado, tiene una particularidad y algo que es muy interesante. No importa qué pasa en el medio, lo único que me importa a mí es lo que le pasa a los reactivos, o sea, la energía de los reactivos y la energía de los productos. ¿Por qué aclaro esto? Nosotros habíamos visto que las reacciones químicas presentan determinada cantidad de pasos elementales. ¿Se acuerdan lo que eran los pasos elementales o no? ¿Qué eran los pasos elementales?
Lo vimos en cinética. ¿Algunos se acuerdan o no se acuerdan? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Se ubican lo que era un paso elemental o no? Sí, creo que era cada paso en la reacción química. Los pasos elementales de una reacción, ¿sí? Se los voy a recordar por si hay alguno. Está medio está inqui. Miren todo lo que vimos. ¿No se sienten como que son unos capos ya? Unas capas y unos capos. Los distintos pasos elementales en las reacciones químicas, ¿sí? Estaban relacionados a momentos de la reacción que no se ven reflejados, ¿sí? O reacciones que dan lugar a sustancias que no se ven reflejadas en la ecuación global balanceada. Los pasos elementales son los distintos pasos que forman parte del mecanismo de la reacción. O sea, una reacción química está formada por muchos pasos elementales. Esos muchos pasos elementales se conocen como mecanismo de reacción. Si yo sumo todos los pasos elementales, obtengo la ecuación global balanceada. En esos pasos elementales yo voy a ir obteniendo distintos tipos de intermediarios, ¿sí? Que eran sustancias que aparecían en un paso elemental, pero en otro desaparecían, ¿sí? O sea, básicamente lo único que hacían era ayudarme a formar el producto final. ¿Se acuerdan ahora un poquito mejor? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de energía, nosotros tenemos que saber que la suma de las entalpías estándar de reacción de cada paso elemental, la suma de las entalpías estándar de reacción de cada paso elemental, va a dar lugar a la entalpía estándar de reacción total. Sí o sí. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro, miren lo que les voy a mostrar, a ver si me pudieron seguir lo que dije. Pues les muestro otro ejemplo. Si yo agarro y digo, bueno, calculo la entalpía estándar de formación del agua oxigenada. Calculo la entalpía estándar de reacción del agua y la entalpía estándar de reacción del oxígeno. Hago lo que yo aprendí hoy. Digo, las busco en la tabla, no calculo, perdón. Los busco en la tabla. Hago lo que aprendí hoy. ¿Qué es lo que aprendí hoy? Bueno, hago la entalpía estándar de reacción del agua, le sumo la del oxígeno y después a eso le resto la entalpía de formación del agua oxigenada multiplicada por 2, ¿sí? Hago la cuenta, eso me va a terminar dando la entalpía estándar de formación del agua oxigenada más oxígeno, del agua más oxígeno a partir del agua oxigenada. Si yo uso estos valores, ¿sí? Lo que dice la ley de Hess es que si yo hago la entalpía estándar de formación del agua oxigenada más la entalpía estándar de formación del yoduro, lo sumo, me va a dar un valor. Se la resto a la entalpía estándar de formación del agua más la entalpía estándar de formación de esta sustancia intermediaria, ¿sí? Entonces hago esto menos esto, me va a dar una entalpía estándar de reacción del paso elemental 1. Si yo hago la entalpía estándar de formación de los reactivos, la entalpía estándar de formación de los productos acá, y hago esto menos esto, me va a dar la entalpía estándar de reacción de este intermediario, ¿sí? Lo que dice la ley de Hess es que si yo sumo las entalpías estándar de reacción de todos los intermediarios de reacción, me va a dar lo mismo que hacer la entalpía estándar de formación de la reacción directamente. O sea, la entalpía estándar de reacción de la reacción directamente tiene el mismo valor que la entalpía estándar de reacción de todos los pasos elementales en una reacción química. Eso es lo que dice la ley de Hess. Así, dicho químicamente. Se los digo más fácil todavía. Se los digo más fácil todavía. Si yo estoy en una montaña, pongo al piso, una montaña, ¿sí? ¿Vamos?
y pego un salto hasta acá arriba, o subo caminando en zigzag por las escaleras, lo que dice la ley de Hess es que la energía que yo necesito para el salto es la misma que voy a utilizar si voy caminando subiendo las escaleras. Eso dice la ley de Hess. ¿Sí? No importa qué camino yo use, si yo parto de ciertos reactivos y quiero obtener ciertos productos, por cualquier camino, la suma de todas las energías, no importa lo chicas que sean, me va a dar lo mismo. ¿Me siguieron lo que dije? ¿O no? Sí, profe. Si una reacción se lleva a cabo en varios pasos, el calor de la reacción total es igual a la suma algebraica de los calores de los distintos pasos. Y esta suma será idéntica al cambio de calor si la reacción se lleva a cabo en un solo paso. Eso es la ley de Hess. Copien lo que está en el pizarrón. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo se hace esto. Fíjense, dicen, bueno, quiero sacar la entalpía estándar de formación, o de reacción, mejor dicho, del metano a partir del hidrógeno y del carbono grafito. ¿Sí? No me dan la del metano. No la tengo, no es un dato la del metano. Pero a raíz de eso me dan esta entalpía estándar de formación, esta entalpía estándar de formación, esta entalpía estándar de formación. ¿Sí? Fíjense, acá está el metano, acá está el carbono grafito, acá está el hidrógeno. O sea, tengo las tres sustancias que yo necesito en la ecuación final. No me dan la total, pero me dan cómo obtener cada una de ellas por separado. ¿Sí? Me dan cómo obtener cada una de ellas por separado. Entonces, ¿qué hago? Sumo, ¿ven? La del carbono grafito, porque están los reactivos, más la del hidrógeno, multiplicada por 2, porque están los reactivos, tal cual están los reactivos, ¿ven? Y le resto la del metano porque están los productos. Todo lo que está en los reactivos lo sumo y lo que está en los productos se lo resto. Estos son los datos que me da el problema. Vamos, si a mí me dan tres sustancias, carbono, grafito, hidrógeno y metano, ¿sí? Tengo que fijarme. Sumo la entalpía estándar de formación del grafito, que es la que está acá. Sumo la entalpía estándar de formación del hidrógeno, en este caso multiplicado por 2, porque tengo 2 moles de hidrógeno, ¿sí? Y le resto la de los productos, que en este caso la entalpía estándar de formación del metano para esta reacción química que está acá. Y que esta es la combustión del metano. Estos tres datos me da el problema. Entonces hago la cuenta, sumo, ¿sí? Sería este más 2 por este menos este. ¿Ven? En realidad no es 2 por este ya está multiplicado por 2. Entonces me queda, esta es la del carbono grafito, más la de el carbono, ¿cómo se dice? Más la del hidrógeno, que es esta que está acá, menos la de el metano. ¿Por qué? Porque está al revés. ¿Ven que está en los productos? Hago la cuenta y me queda menos 74,7 kilojoules por mol. Si yo voy a la tabla y quiero buscar esta que está acá, me va a dar lo mismo. O sea, si yo lo hago directamente, me va a dar lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Copien este ejemplo. Esto no me voy a tener demasiado, chicos, chicas, porque la verdad no es algo que suele tomarse mucho. Simplemente les muestro que existe y que se puede hacer, les doy un ejemplo para que lo tengan en la carpeta, pero por esto no se preocupen. ¿Sí? Eh, es simplemente para completar el programa, por decirlo de alguna manera. Que lo puedan entender. Bueno, vamos. La capacidad calorífica, esto se los voy a contar, ni necesitan copiarlo, se los cuento nomás, ¿sí? La capacidad calorífica tiene que ver con la capacidad, o sea, la cantidad de calor que se le debe entregar a una temperatura, perdón, a una sustancia para elevar la temperatura en 1 grado centígrado.
La capacidad calorífica, entonces, es la cantidad de calor que le tengo que entregar a una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Todas las sustancias tienen capacidad calorífica diferente. Todas las sustancias tienen capacidad calorífica diferente. Eso a tenerlo en cuenta. Vamos, recuerden, voy a subir 1 grado centígrado. ¿Sí? Voy a seguir 1 grado centígrado. Esto va a dar lugar a lo que se conoce como calor específico. ¿Sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Es esta capacidad calorífica o C va a estar dada por la cantidad de calor en función del tiempo que tardo perdón, en función. ¿Siempre dije tiempo? ¿O dije temperatura? Temperatura. No, es temperatura, no, está bien. Si dije temperatura, está bien. Eh, esa capacidad calorífica la podemos medir haciendo la cantidad de calor dividido la variación de la temperatura. ¿Sí? Y se va a medir en joules por Kelvin o calorías por grado centígrado. También se puede hacer, en cualquiera de las dos unidades se pueden medir. Esperen que... Eso se lo estoy contando nomás a modo de dato. Es muy raro que les tomen esto. Si les toman algo, les voy a decir específicamente qué es lo que les van a tomar. Lo voy a pasar. Está en el programa, pero se divierten más con lo otro. Por eso, vieron que hay algunas cosas que las pasé un poquito más rápido, tienen que ver con eso, porque o hace mucho que no se toman, o hay cosas más divertidas para tomar, pero siempre ayudan obviamente a estar más en tema. Esta capacidad calorífica va a estar dada por el tipo de sustancia, como les decía hoy, que es diferente para cada sustancia, y la cantidad de calor transmitida va a estar dada también por la cantidad de materia, ¿sí? La cantidad de materia que voy a manejar. Cuando hablamos de capacidad calorífica, tenemos que saber que no es lo mismo que el calor específico. ¿Por qué? Porque el calor específico tiene que ver con la cantidad de sustancia que nosotros vamos a tener. Esa es la diferencia entre la capacidad calorífica, que depende de la sustancia, que es una propiedad intensiva, ¿sí? La capacidad calorífica es una propiedad intensiva. En cambio, el calor específico depende de la cantidad de materia, de la masa que nosotros tenemos, ¿sí? Con lo cual, me va a ayudar a mí este calor específico a saber cuánto tiempo, cuánta temperatura voy a necesitar, ¿sí? Para poder aumentar en 1 grado centígrado cierta cantidad de masa. No es lo mismo tener que aumentar en 1 grado centígrado 1 gramo, que tener que aumentar en 1 grado centígrado 5 kilogramos, ¿sí? Entonces, ese dato es importante tener en cuenta, diferenciar entre capacidad calorífica y calor específico. Siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de capacidad calorífica y calor específico, lo vamos a utilizar en calorías principalmente. Y recuerden que esto yo ya se los había dicho, pero se los digo de nuevo, ¿sí? Las calorías son la unidad, es la cantidad de calor que se necesita para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Eso es una caloría, por definición. ¿Sí? Una caloría es la cantidad de agua que yo necesito, perdón, la cantidad de calor que yo necesito para aumentar en 1 grado centígrado, desde 14,5 grados centígrados hasta 15, grados centígrados, ¿sí? 1 gramo de agua. Vamos, 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Esa es la definición de caloría. Y saber que una kilocaloría son 4,184 joules. Eso anótenselo porque lo van a tener que hacer. La conversión de calorías a joules la van a tener que hacer. ¿Sí? La van a tener que hacer. Bueno, lo que voy a hacer ahora es relatarles el segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Y ahí vamos a terminar por hoy, porque después me va a quedar todo lo que tiene que ver con espontaneidad de reacciones químicas y la espontaneidad de las reacciones químicas la vamos a ver la clase que viene. Cuando una reacción es espontánea o no, cuando yo les defina lo que es la variación de la energía libre de Gibbs, ¿sí? Y con eso vamos a terminar termodinámica.
Cuando nosotros hablamos del segundo principio de la termodinámica, tenemos que saber que estamos en presencia de una variable que se denomina entropía. ¿Sí? La entropía, quiero que sepan, es mi función termodinámica preferida. Ya sé que ustedes estuvieron preguntando toda la clase cuál es la función termodinámica preferida de Matías, y es la entropía. ¿Por qué? La entropía se mide en unidades de energía, obviamente, y es una medida de desorden. ¿Sí? Es una medida de desorden. Mientras mayor es la entropía de un sistema, mayor será el desorden del mismo. ¿Sí? Mientras mayor es la energía de la entropía de un sistema, más desordenado va a estar ese sistema, menos orden va a tener. La entropía es una herramienta fundamental para determinar el sentido, ¿sí? Para determinar el sentido de las reacciones químicas. Poder determinar en qué sentido una reacción química será espontánea o no. ¿Será espontánea o no? ¿Qué es una reacción espontánea? Una reacción espontánea es una reacción o un proceso espontáneo es aquel o aquella que tiene la capacidad de suceder sin ser impulsado por una influencia, por alguien desde afuera, desde atrás. Y yo, para que más o menos me entiendan lo que es espontáneo y no espontáneo, casi siempre uso el mismo ejemplo. ¿Conocen el puente Chaco Corrientes? No usemos el puente Chaco Corrientes, miren, usemos este que está acá. Este hombrecito que estaba acá nos viene al pelo. Uy, lo borré, pobre. Me venía el pelo, pero no, lo perdí. Esta lomita me viene al pelo. ¿Alguien quiere formar parte de este experimento? ¿Qué vamos a hacer o no? Depende. No, no te va a pasar nada. ¿Quién me habló? Yo, mía. Bueno, Mía, mira. La tenemos a Mía parada arriba de esta montaña. ¿Sí? Está en pantalones porque estaba arriba de una montaña, no le vamos a hacer pollera. Lo que sí, se ató el pelo. Le vamos a dar a Mía una patineta. ¿Les parece bien que le demos una patineta? No, una tabla de. Ahí está. Una tabla de snowboard. Estamos en la nieve. ¿Sí? Estamos en la nieve. Le damos una tabla de snowboard. Si Mía se pone acá en el borde, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a Mía con la tabla de snowboard? Se va a deslizar. Se va a Se deslizar va a sin ningún problema. O sea, ella va a caer. Mía espontáneamente va a caer, sin necesidad de hacer nada. ¿Se entiende lo que digo o no? Ella cae. Ahora, cuando está arriba, cuando está abajo, perdón, y quiere subir, ¿cómo va a tener que subir? Va a poder subir? O sea, ¿se para así arriba del snowboard y sube sola, sí o no? No. No, Necesita o que alguien la lleve, o que un ascensor la lleve, o andar en moto, o ir caminando, ¿sí? Pero seguro que con la tabla sola no va a poder subir. Necesita una influencia externa, otro tipo de fuerza. No va a poder caer para arriba, ¿se entiende? Eso no se puede. Bueno, el proceso de caer en la montaña con el snowboard, eso es espontáneo. El proceso inverso no lo es. ¿Queda claro lo que digo o no? El proceso inverso Sí, no lo es. Mati. Eso es muy importante que lo entiendan. Como también es muy importante que entiendan que todos los procesos termodinámicos, de forma directa van a tener un signo, y de forma opuesta van a tener otro signo. ¿Sí? Otro signo. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta.
¿Vamos? Bien. ¿Copiaron la definición de termodinámica? El segundo principio de la termodinámica lo que plantea es lo siguiente. Para procesos espontáneos, o sea que puedes usar lo que acabo de explicar, no necesito ningún tipo de ayuda externa, la entropía del universo, acuérdense que nosotros teníamos el universo que era la suma de el sistema más, ¿qué cosa? El entorno, en sistemas espontáneos, perdón, en procesos espontáneos, la entropía del universo es mayor que cero, o sea, aumenta. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Eso dice el segundo principio de la termodinámica. Para eso definimos a la entropía, que es lo que les conté recién. La entropía implica el desorden que presenta un sistema. Mientras mayor es la entropía, mayor va a ser el desorden. Ahora ustedes me van a decir, no, Mati, pero el desorden depende. No, pindonga, no depende. Todo el mundo sabe lo que es algo ordenado y algo desordenado, lo tenemos clarísimo. Si no, no saldrían corriendo cuando les toca el timbre la chica o la chica que les gusta a acomodar su pieza porque es un asco. ¿O no? Les digo, les toca el timbre, no tocan más el timbre. Les ponen, estoy abajo, ¿qué hacen? Salen corriendo, agarran el pullover, lo meten adentro del placar, bla, 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 y acomodan, porque todo el mundo sabe lo que es algo ordenado. ¿Sí? El orden aparece en ciertos procesos y ese orden tiende a generar un desorden. Es algo que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque lo que dice el segundo principio de la termodinámica es que los procesos espontáneos tienden a desordenarse. Tienden a desordenarse, no es definitivo, solo es definitivo si yo puedo medir la entropía del universo. Pero nosotros no podemos medir la entropía del universo, nosotros podemos medir solamente la entropía del sistema. ¿Me siguen? Entonces, es importante tener en cuenta que esa entropía del universo, ¿sí?, no la vamos a poder mover. Sí la del sistema. Si yo veo un sistema que tiene una entropía positiva, o sea, mayor que cero, voy a decir, este proceso, este sistema, tiene una tendencia a ser espontáneo. Tiene una tendencia a ser espontáneo. La entropía ayuda a eso. ¿Sí? A eso. Entonces, el universo tiende al más grande estado de desorden, es la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Es la segunda ley de la termodinámica, y en fórmulas se escribe como ustedes lo ven acá. Uy, se me pasó. Y en fórmulas, va de nuevo, se escribe como ustedes lo ven acá. El universo tiende al más grande estado de desorden. ¿Sí? Y esta es la fórmula que define a la segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo es igual a la entropía del sistema más la entropía del entorno, y eso será mayor a cero. ¿Sí? Eso será mayor a cero. Con esto definimos a la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? A la segunda ley de la termodinámica. Y conocimos a la entropía. ¿Estamos? La clase que viene, yo voy a tomar lo que sabemos de entropía, voy a tomar lo que sabemos de entalpía y voy a definir lo que se conoce como variación de la energía libre de Gibbs, variación de la energía libre de Gibbs, y a partir de ella voy a definir los criterios de espontaneidad. ¿Sí? Y con eso vamos a terminar termodinámica. Eso me va a llevar probablemente 1 hora y media más o menos, y después vamos a seguir trabajando con teorías ácido-base, que quiero empezarlo antes de que llegue el fin de semana. ¿Sí? ¿Te vaya, menos? Sí, ¿Te puedo hacer una pregunta? todas las que quieras. Cuando dice la entropía del universo aumenta durante un proceso, ¿quiere decir que aumenta durante el desorden? Ahí no entendí bien. El desorden aumenta la entropía.
¿sí? El desorden aumenta la entropía. Bueno, espérenme un segundito, nadie se va, por favor. O sea, mientras más desorden hay, más entropía hay, ¿sí? Nadie se va porque les estoy por pasar una tarea ahora mismo, que quiero que hagan.